amor. Aleluya. Bien, seguimos con el acto que nos ha traído aquí en esta mañana, que es la lectura de la Biblia. Bien, otra concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que nos honra con su presencia. Ella se llama Cari Salazar y la invitamos para que tenga la lectura del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y amigos y amigas, que los señores y señoras concejalas que están leyendo la Biblia representan a todo el ayuntamiento, tanto al Partido Socialista como al partido del PP, como al partido del PA, como ahora que le da una nueva amiga del Partido Ciudadano. Pero antes vamos a tener un par de canciones en el que tendremos el privilegio de escuchar a Antonio y Lourdes. Ellos vienen de Arco de la Frontera y nos van a traer unas canciones preciosas, como ellos siempre, con ese pellizquito flamenco que ellos le dan a las canciones. Queremos decirles que estamos contentos de vuestra presencia y deseamos de todo corazón que la bendición de Dios esté con todos vosotros en este día. Y vamos a empezar para romper nosotros este hielo, que aunque ya está roto, ya lo han roto los hermanitos que han cantado también. Vamos a cantar como las alas al viento y le vamos a decir a Dios que nos ayude a caminar cada día, ¿vale? Que Dios les bendiga.
Salmo de David. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Muy amablemente vienen, participan con nosotros en la lectura de la Biblia, en la lectura de la palabra del Señor. Le damos las gracias a todos desde aquí. Esperamos que sigan haciéndolo cada año, porque la palabra de Dios, además de ser lo que es para nosotros, y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza está todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es algo que vive dentro de mí, que rompe todos los esquemas. Me olvido de todo lo terrenal y al cielo a mí me lleva. Es algo que vive dentro de mí, que rompe todos los esquemas. Me olvido de todo lo terrenal y al cielo a mí me lleva. Jesucristo, eres todo amor. Quiero expresarte todo lo que mi alma siente por ti, Señor Jesús, solo lo sabes tú, Que guardo una alabanza en mi corazón para que no te falte nunca, Señor. porque te la mereces. Y quiero expresarte todo lo que mi alma siente por ti, Señor Jesús, solo lo sabes tú. Que guardo una alabanza en mi corazón para que no te falte nunca, Señor. Porque te la mereces. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Jesucristo, eres inigualable. Conoces todo lo que hay en mí. Sabes que yo te amo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Jesucristo, eres inigualable. Conoces todo lo que hay en mí. Sabes que yo te amo. Y no quiero
Hola, muy buenas, queridos hermanos y amigos. Qué alegría poder dirigirme a vosotros, y espero que también para vosotros sea de alegría el poder ver que estamos en contacto a través de los medios, ¿verdad? De estos medios modernos, pero que nos ayudan a poder compartir los unos con los otros. Y para mí es un privilegio poder compartir, ya que estamos viendo que esto se alarga en el tiempo, pues he pensado de compartir con vosotros de vez en cuando un pensamiento, un devocional que pueda ayudarnos a estar en contacto y también a saber los unos de los otros. Estamos llevándolo bien, con tranquilidad, con paciencia. Hay que rodearse de paciencia, llenarse de confianza y de esperanza, porque el Señor está al control de todo esto. Y es verdad que el mundo está pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, de temor. Hay un gran temor. Pero ¿cómo enfrentamos el temor ante lo que estamos viviendo? Hay muchas formas de hacerlo. Algunos, asustados, no salen de casa solamente por miedo. Otros creemos que el Señor está al control de las cosas y podemos enfrentar el temor con una actitud de alabanza, una actitud de reconocimiento al Señor. Y quiero compartir con vosotros el Salmo 27. Es un salmo de David, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David enfrenta sus temores porque él los tenía, como los tenemos nosotros, y los expresa a Dios en este salmo, precioso Salmo 27. Él comenzaba adorando. Él comienza a Dios hablando con Él y adorándole, celebrando el poder y la fidelidad de Dios. Hay una declaración de alabanza. El versículo clave es el versículo 1. Es un cántico de alabanza. Y consiste, veréis ahí el versículo 1, consiste en dos oraciones similares y que les une una pregunta. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. David dice de una manera muy interesante que Dios es todo esto. Es su luz y su salvación. Es la fortaleza de su vida. Y además, el Señor no solo provee estas cosas
para nosotros. En otras palabras, el salmista se enfoca en los atributos de Dios más que en sus propias obras. David conocía de manera personal a Dios, tenía una relación personal con Dios. Para David el Señor era un amigo y un ayudador muy personal. No sé qué es para ti el Señor, si es un ayudador y un amigo. Era alguien con sus atributos, omnipresente, con una deidad absolutamente cercana. No era un Dios impersonal, es un Dios cercano, un Dios personal. Y a estas preguntas, a estas afirmaciones, él transmite una pregunta: ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y es mi salvación, ¿de quién he de temer? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿A quién he de tener miedo? En este versículo, el término hebreo que se utiliza con la palabra temeré, ¿quién temeré?, es la palabra yara, y esa palabra es diferente a la palabra atemorizar. Hay algunas diferencias que parece aquí en el segundo renglón. Habla primero de temer y después de atemorizar. Y es diferente. La segunda es una palabra menos común, pachar, y significa sentirse abrumado y lleno de preocupación. ¿Cómo me voy a sentir abrumado y lleno de preocupación si Jehová es la fortaleza de mi vida? Dios era tan importante en la vida de David y tan significativo para él que no había nadie ni nada que le pudiera causar el mínimo temor. Absolutamente nada. Por eso nosotros también podemos confiar en nuestro Dios. ¿De quién hemos de atemorizarnos? ¿De quién hemos de temer? ¿Del coronavirus? No, hombre. El coronavirus Dios lo ha permitido por algún motivo. Esos motivos están ahí, en las razones de Dios. A mí me estimula saber, como dice el Salmo 23, que nada me faltará. O como dice el Salmo 26, no vacilaré, no estaré indeciso, estaré seguro. Y ahora el Salmo 27 dice, no temeré, no temeré. En cada caso, el compositor sabe que no le hace falta nada, solamente lo encuentra todo en la presencia y en la provisión de Dios para su vida. David confía plenamente en el Señor cuando está hablándonos de este salmo. Después de considerar esa suficiencia de su Dios, David recuerda los triunfos pasados del Señor sobre sus enemigos. Él recuerda sus triunfos. Cuando se acercaron a mí los malhechores, dice, mis adversarios, mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún estaré confiado, dice los versículos 2 y 3. Pase lo que pase, debemos de confiar, de descansar en el Señor. Miremos los temores potenciales, según este salmo: los malhechores, los adversarios, los enemigos, un ejército de guerra. Este es un escenario realmente triste y terrible, ¿verdad? También podemos notar que eran simples posibilidades. El versículo 2 dice en vez de la frase en caso, dice cuándo. El versículo 2, cuándo, en vez de decir en caso de, dice cuándo se juntaron contra mí. David tuvo que enfrentar esos peligros en su vida. David tuvo que enfrentar los peligros continuamente en su vida. Y él nos muestra y nos enseña que debemos de confiar plenamente en Dios. Observemos dos cosas. Primero, analicemos la intensidad del conflicto. Los malhechores venían, dice el versículo 2, a devorarlo. El mal viene a devorarnos, a hacernos daño. El ejército había venido a acampar contra él, dice el versículo 3. La guerra se vino contra él. Estas son expresiones de una gran aflicción
y una aflicción que se vive en el momento, ¿verdad? Como estamos viviendo, algo parecido a lo que estamos viviendo. Pareciera que todo se nos viene encima. No podemos salir, no podemos entrar, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos estar en contacto con la familia, estamos amenazados, pero él confía plenamente en su Dios. Hay una declaración de confianza. Analicemos la reacción de David en la última frase del versículo 3. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de esos peligros, ya sean pasados, presentes o futuros, David dice, aún así estaré confiado. El Señor es mi deleite. El original hebreo literalmente utiliza el verbo en su forma presente. Dice, estoy confiado. Cuando dice, yo estaré confiado, el original hebreo dice, estoy confiado, plenamente, en este momento. El Señor era el único fundamento de esa estabilidad sólida. Dios es el fundamento inconmovible de nuestra fidelidad. Confiando en Él, descansando en Él, pensando que todo esto pasará, que Él está al control de todo, que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darnos el bien que esperamos, como dice el libro del profeta Jeremías. Hay otros ejemplos de hombres que confiaron en Dios. Hudson Taylor, este valiente misionero que pasó su vida llevando el Evangelio a China, con todas las dificultades que eso le supuso, escribió lo siguiente mientras estaba luchando con todas las dificultades y presiones. Y él decía, no importa cuánta presión exista, lo que importa es lo que sea, lo que importa es lo que esa presión pueda hacer en nuestra vida. ¿Te separa de Dios o más bien te acerca a Dios? Esta presión que estamos viviendo, ¿te separa de Dios o te acerca a Dios? No importa cuánta presión exista a nuestro alrededor. Si esa presión te está acercando a Dios, eso es buen síntoma. A David, todos los temores, todas las presiones que rodearon su vida, le acercaron a Dios. Por eso él podía decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y después acompañarlo con las preguntas, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué voy a preocuparme? ¿Por qué piensas que alabar a Dios en medio de circunstancias terribles, atemorizantes, puede ser útil? Piensa en esos aspectos prácticos y teológicos, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta claramente en nuestras vidas. Puedes recordar quizás momentos apropiados en tu propia vida, cuando Dios te rescató de peligros muy concretos. Qué bueno es recordar y traer a la mente esos momentos en los que el Señor ha sido fiel a lo largo de tu vida. Eso te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a dar ánimo a seguir adelante. No olvides que Él te ama, Él te cuida. Mirad cómo dice el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahora, como dice el verso 13, hubiera yo desmayado si no creyera que tú eres un Dios justo, un Dios bueno. Hubiera desmayado, me hubiera venido abajo, me hubiera hundido. De la misma manera, por muchas cosas que nos ocurran o que pasen a nuestro alrededor, podemos confiar en el Señor, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Hubieras desmayado, y posiblemente, si no crees en la bondad de Jehová, desmayes. Pero ahí está la diferencia.
¿Crees en la bondad del Señor? Si crees en su bondad, no vas a desmayar. Si por el contrario no crees en esa bondad del Señor, seguro que puedes llegar a desmayar. Aguarda, dice el verso 14, aguarda, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Que Él nos bendiga, que Él haga su obra de bendición en nuestras vidas, que Él realmente ayude y nos ayude a confiar en Él plenamente. Este salmo, el Salmo 27, es una bendición, es una perla, es una de esas perlas que Dios tiene ahí en su palabra para alentarnos, para animarnos, para consolarnos en los momentos de debilidad y de angustia. Que Él te bendiga. Recuerda que estamos en contacto, que tenemos muchas ganas de daros un abrazo en lo personal, pero que por amor a vosotros y por amor a los que nos rodean, debemos seguir guardando este tiempo de estar quietos en casa. Como dice ese versículo, mejor que nunca se aplica en estos días. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que Él nos bendiga, hermanos, y que Él haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Es solo pasión.
buenas, bienvenidos a este espacio en el que, gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar, podemos tener esta forma de celebrar el Día de la Biblia. Y quería hacer la lectura de un texto que está en Lucas capítulo 24, de los versículos del 1 al 12, pero antes quería presentarme. Soy Rubén, soy pastor en la Iglesia Evangélica Tarsis y formamos parte de una red de iglesias que están aquí presentes en Sanlúcar y que podréis ir viendo a lo largo de toda esta celebración. El texto dice así, Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no las creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Este texto de Lucas es un texto muy llamativo, no solo por el hecho de que esté en Lucas, sino porque además este evento lo relata todos los evangelios. Quería llamar la atención sobre dos aspectos muy concretos de este texto, porque me parecen que invitan como mínimo a la reflexión, llaman la atención y invitan como mínimo a la reflexión. El primero de ellos es que la resurrección es el elemento clave del cristianismo. Si lo pensamos bien, todas las cosas que sucedían alrededor de Jesús, todo lo que enseñaba Jesús, su nacimiento, esas señales maravillosas que rodearon su nacimiento de la estrella, los ángeles, todas las bonitas y profundas enseñanzas que tenía, todos esos milagros que hacía, se hubiesen quedado en anécdotas, en elementos llamativos de una persona especial en la historia, pero sin mayor repercusión. La resurrección es lo que realmente transformó la vida de sus seguidores, de unos cobardes escondidos a realmente unas personas que estaban dispuestas a dar su vida por aquel que había resucitado. Y luego, también llamar vuestra atención a este respecto, porque es curioso que en un texto fundacional como es los 4 evangelios, en un texto en el que se fundamenta la fe de millones de personas a lo largo de la historia, las personas que dieron el mensaje, las primeras personas que transmitieron el mensaje fuesen mujeres. Hay un criterio en análisis histórico y científico de los textos se llama el criterio de vergüenza. Si hay algo vergonzoso que está dentro de un texto histórico,
es altamente probable que ese hecho histórico fuese tal cual se relata. Pues el hecho vergonzoso en este relato es que fuesen las mujeres las que llevasen ese mensaje tan revolucionario, tan extraordinario al grupo de discípulos que se supone que le conocían. De hecho, el versículo 11 dice que a los discípulos les pareció una tontería. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer en aquella sociedad machista no valía nada. Por eso me parece tan extraordinario, tan maravilloso, como este relato de la resurrección no solo marca el inicio, no sé si decirlo de esta manera, pero sí de alguna manera cierra el círculo que la historia de Jesús, comienza con una mujer y acaba con mujeres. Cómo las mujeres constantemente están en la historia de Jesús, siendo Jesús el que las pone en su lugar. Cómo ese elemento de vergüenza, de hecho, afirma aún más, asienta aún más la historicidad del relato que nos encontramos en Lucas y en el resto de los evangelios. Pero lo más llamativo no solo es esto, sino que el relato de la resurrección nos interroga a todos, cristianos o no cristianos, da igual, nos interroga a todos. Si esto pudo ser posible, ¿qué es lo que significa para ti? ¿De qué manera te desafía esto? Bueno, espero que este relato, esta forma de verlo, haya llamado tu atención para que de alguna manera despierte tu hambre y tus ganas de conocer más este libro, que es la suma de muchos libros. De hecho, la palabra Biblia viene de un término biblos que se llama biblioteca. La Biblia es una biblioteca de muchos libros en los cuales Dios muestra cómo se relaciona con el hombre. Espero haber despertado vuestra curiosidad. Nos vemos en otra ocasión. Que vaya bien. En esta Semana Santa todos nos quedamos en casa. Hoy les voy a contar que se celebra en la Semana Santa. La Semana Santa coincide con la Pascua judía. La primera plaga fueron las aguas sangrientas y todos los ríos se contaminaron. La segunda plaga eran las ranas, invadió todo Egipto. La tercera plaga fueron los piojos y toda la tierra se llenó de mosquitos. La cuarta plaga fueron las moscas y los tábanos. La quinta plaga fue peste sobre todo el ganado. La sexta plaga fue las úlceras y estaban por toda la piel. La séptima plaga fue lluvia de granizo y fuego. La octava plaga fueron las langostas. La novena plaga fueron las tinieblas sobre toda la tierra. Duró 3 días y fue clave porque creían en el Dios del sol. Ninguna de estas plagas tocó al pueblo de Dios. La 10ª plaga es el ángel exterminador. Dios les ordenó por medio de Moisés que pintaran los dinteles de las puertas y las ventanas con la sangre de un cordero. Y de esta forma estarían protegidos. Hubo muerte en todo Egipto, menos en las casas donde se celebró la Pascua. Esto fue lo que determinó que dejaran de ser esclavos en Egipto y salieran hacia la tierra prometida. Todos los años se celebra la Pascua recordando la liberación. La crucifixión de Jesús coincide con esta celebración. Ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. La Pascua es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. Esto es lo que simbólicamente se conmemora cada día. El jueves, la última cena. El viernes, la crucifixión. El sábado fue la sepultura. El domingo, la resurrección. Las mujeres fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Jesús resucitó. ¡Sí! ¡Resucitó! Inmediatamente fueron a avisarle a los discípulos. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único Hijo para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Jesús fue a la cruz por nosotros porque nos ama. Esta Semana Santa, vuélvete a Dios. Conecta con nosotros. Y después que pase todo esto, Te esperamos en la iglesia. Tenemos muchísimas ganas de conocerte y pasar tiempo contigo. La reunión empieza pronto, no te lo pierdas. Hola, soy Sinaí y soy de la iglesia Avivamiento. Hola, soy Hugo y soy de la iglesia de Avivamiento. Me llamo Adán. Héctor. Hola, me llamo Dani. Hola, mi nombre es Triana. La iglesia Avivamiento nos encanta. Tú nos encanta. Estamos felices de compartir contigo. Soy Aroa y vivo en San Lucas. Y amo a San Lucas. Un saludo a todo San Lucas y a todo el mundo. Bendiciones. Mi corazón era triste, mi corazón era triste, antes de estar junto a ti. Mi corazón era triste, estaba falto de amor y preso de algo imposible. Y preso de algo imposible, antes de estar junto a ti. Mi corazón era triste, estaba falto de amor y preso de algo imposible. El Señor vino a mi vida cuando nadie lo creía, cuando nadie lo creía, ha dado luz a mi vida, que apagada yo tenía. Señor, contigo es volar encima de nubes blancas, encima de nubes blancas. Señor, contigo es volar encima de nubes blancas y es pasear bajo el sol y despertar con el alba. Y despertar con el alba. Señor, contigo es volar encima de nubes blancas, es pasear bajo el sol y despertar con el alba. El Señor vino a mi vida cuando nadie lo creía, cuando nadie lo creía, ha dado luz a mi vida, que apagada yo tenía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Me llenaste de ilusión, en mí encendiste una llama. En mí encendiste una llama, me llenaste de ilusión. En mí encendiste una llama, cambiaste mi corazón, iluminaste mi alma. Iluminaste mi alma, me llenaste de ilusión. En mí encendiste una llama, cambiaste mi corazón, iluminaste mi alma. Y el Señor vino a mi vida cuando nadie lo creía, cuando nadie lo creía, ha dado luz a mi vida, que apagada yo tenía. ¡Vaya por la puerta! Señor, te vengo a decir que eres para mí lo primero, que eres para mí lo primero. Señor, te vengo a decir que eres para mí lo primero, que si me falta tu amor, me siento sola y no puedo. Me siento sola y no puedo. Señor, te vengo a decir que eres para mí lo primero, que si me falta tu amor,